Hola, ¿qué tal? Te saluda Pastor Eleazar Martínez. Gracias por acompañarme el día de hoy. Bienvenidos a Grace en Español. El día de hoy quiero hablar de un tema que es bastante importante para nosotros como personas, como cristianos, como hombres, como mujeres, sin importar en realidad si eres cristiano o no. Es una práctica que te va a traer a ti no solamente una paz interior, sino que va a traer también beneficios a tu cuerpo mismo, a tu salud misma, que va a traer una vida más plena. Quiero hablarles un poquito acerca de el perdón. La palabra del Señor nos enseña, vaya conmigo ahí a Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, dice de la siguiente manera: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahora, para hablar un poquito más en detalle acerca del perdón, primero que nada tenemos que establecer que esto es un asunto bíblico. Ya lo encontramos en la palabra del Señor. No es una sugerencia, es directiva de la parte de la palabra de Dios, por parte de la palabra de Dios, que es algo que nosotros tenemos que hacer y debemos de llevar a cabo. No es opcional, no es si sentimos o queremos o podemos o si se nos ocurre. Esto es directiva de parte de Dios. Entonces, el perdón encierra básicamente una gran mayoría de lo que es nuestra teología, nuestra creencia. ¿Ves? Nosotros somos quienes ofendimos a Dios a través de nuestros pecados, a través de nuestra rebelión, a través de nuestra iniquidad. Sin embargo, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo único, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con Él nos dio redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados y con ello el ejemplo de cómo nosotros debemos no solamente de amar, pero ahora también de perdonar. Entonces, el perdón es un asunto bíblico. Ahora, desde la perspectiva de la Biblia, la palabra griega que a menudo se utiliza para hablar acerca del perdón se usa, tiene una connotación que quiere decir liberación o indica liberación. ¿Liberación de qué? De un oficio, liberación de una obligación, liberación del matrimonio, liberación de deuda o castigo. Por lo tanto, en bases bíblicas, hablando acerca del perdón, podemos nosotros resumir que el perdón es la cancelación voluntaria y proveniente del amor de una deuda. Lo voy a repetir una vez más. En términos bíblicos, el perdón es la cancelación voluntaria y por amor de una deuda. Ahora, el perdón también es un asunto personal, es un asunto voluntario, es un asunto sensible, porque en el perdón se suelta la ofensa, se suelta el agravio, se renuncia a los sentimientos negativos, se renuncia al deseo de venganza. Entonces, esto es algo muy personal, es algo muy sensible, pero también es algo que nosotros podemos hacer de una manera determinada, consciente, madura y aunque no lo sintamos en nuestro corazón. ¿Por qué digo que es sensible? Si usted se acuerda conmigo, cuando éramos niños, nos peleábamos con nuestros amiguitos, nuestros primos, siempre había ahí un desacuerdo y de repente acabábamos de pleito. No faltaba que viniera un adulto, una persona más responsable, una persona mayor y nos obligara a pedirnos perdón. Primero que nada, detenían el pleito y nos ponían cara a cara y luego nos hacían que nos pidiésemos perdón. Si usted se ha de acordar, el sentimiento que hay allí no es de decir, ay, sí, lo siento mucho, perdóname. Era algo que por obligación nos hacían hacer, pero una vez que dábamos ese primer paso, que aquel adulto te decía, ándele, pídase perdón, ándele, pídale perdón, ahora dile que lo perdonas, ahora dile tú que lo perdonas. ¿Ves? Es algo que, aunque obligado, por cuestión de que ya había directiva por parte de ese adulto, dábamos ese primer paso en cuanto a la liberación del perdón. Y es precisamente lo que estábamos nosotros haciendo allí, liberando a la otra persona, liberando a aquel otro niño de su ofensa, liberándolo del deseo de castigo y de venganza. Ahora, como seres humanos tenemos esa inclinación pecaminosa de decir, no, a mí me la pagan, así como me la hacen, y queremos desquitarnos. ¿Ves? Porque está en nuestra naturaleza pecaminosa el querer vengarnos. Pero cuando nosotros liberamos el perdón, estamos liberando a esa persona de su condenación o de lo que de hecho a veces merecen sus obras. Porque a veces la ofensa
que se hizo en contra tuya fue una ofensa inesperada, una ofensa inmerecida, que a veces ni la debes ni la temes, pero gente te hacen daño a ti y quieres surgir ese deseo de venganza, ese deseo de lanzar maldición sobre tal o cual persona. Volviendo al asunto de cuando éramos niños, cuando dábamos ese primer paso, ¿ves? No lo sentías en tu corazón, pero con el hecho de hablarlo con tu boca, ya empezaba el proceso de sanidad allí en tu interior. Por eso es que el asunto del perdón es un asunto voluntario, es un asunto sensible. Y ya pasaba el tiempo y volvíamos a jugar ahí con los amiguitos, con los primos, con aquella personita con la cual habíamos tenido tal o cual riña. Sin embargo, cuando resurgía un problema, venía aquel adulto y decía, ¿te acuerdas que perdonaste? ¿Te acuerdas que este ya no es un asunto de pleito? Tienes que seguir tú perdonando. ¿Ves? Cuando tú perdonas, tienes que declararlo con tu boca y tienes que tener por lo menos un testigo que sepa que tú ya lo declaraste, para cuando te venga el sentimiento de venganza y de desquite, siempre hay una persona que te recuerde y te diga, acuérdate que tú ya perdonaste, que tú ya liberaste de esa ofensa y que tú ya te liberaste de ese deseo de venganza y del desquite. Y qué mejor testigo que el Espíritu Santo a nuestro lado, indicándonos que tenemos que hacer esa práctica tan importante que es el perdón. Nuestro pastor aquí en Grace Outreach, el pastor Ken Bernard, dice algo que siempre resuena en mi mente y estoy de acuerdo con él. Dice, a veces lo más difícil de hacer es hacer lo correcto. Lo más difícil de hacer es hacer lo correcto. Y cuando nosotros perdonamos, estamos haciendo lo correcto. No es fácil, pero sí es lo correcto. No es sencillo, pero sí es lo correcto. No es un sentimiento, pero sí es lo correcto. Ahora, el perdón tiene un efecto positivo. Estoy viendo aquí mis notas. Dice, la práctica de perdón influye favorablemente a tu salud. ¿Ves? Cuando tú perdonas, eso te trae beneficios incluso a tu salud física, a tu salud mental, a tu salud psicológica. Entonces, el énfasis de nosotros en mostrar benignidad, en mostrar perdón a otras personas, nos va a traer a nosotros ese beneficio. Cuando nosotros perdonamos, liberamos nuestro corazón de un dolor. ¿Ves? Cuando hay la ofensa y te agarras de esa ofensa y te agarras de esa transgresión, por así decirlo, hay un dolor en tu corazón, hay un resentimiento, hay una amargura, hay un enojo aún crónico, hay todos estos estados emocionales y mentales tóxicos, porque te agarras de aquello, te aferras de aquella ofensa. ¿De dónde saco yo esto? Ahí está en el pasaje bíblico, dice, quítese de ustedes toda enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Esos sentimientos tóxicos que la Biblia nos da directiva que tenemos que soltarlo, viene después a través del perdón, lo que encontramos en el versículo 32. Entonces, esos sentimientos tóxicos que te intoxican, que te enferman, cuando tú perdonas, tú mismo eres liberado de ese sentimiento tan feo, tan negativo que está ahí. Cuando tú perdonas, aún tu cuerpo físico empieza a ser más pleno, empieza a tener más salud. ¿Te fijas que de repente hay personas que están enfermas de alta presión y que esto y que el otro? Me pongo yo a pensar si en realidad muchas de estas enfermedades son causadas por la falta del perdón, porque nos agarramos tanto de aquella ofensa, nos aferramos tanto a la herida que nosotros mismos no podemos ser plenos. ¿Ves? El perdonar te beneficia a ti aún en tu estado físico, psicológico, emocional, mental, y te hace una persona más plena. Ahora, desde la perspectiva psicológica, fíjate, hablando ya en el mundo secular, ya de la manera que la psicología se dirige hacia ello, dice, desde la perspectiva psicológica, el perdón es un ejercicio que es como una terapia. Fíjate, el perdón es terapia ¿para quién? No para aquella persona. El perdón es terapia para ti, es terapia para mí mismo, porque el principal beneficio del acto de perdonar me beneficia a mí. En otras palabras, el perdón me ayuda más a mí que ayuda a la persona que me ofendió. Ahora, hay tres aspectos acerca del perdón y con esto voy a terminar. Una cosa que es muy difícil de hacer, pero es lo correcto en hacer, es pedir perdón. Hay personas que dicen, discúlpame si te ofendí.
En realidad esa no es una práctica sana del perdón, porque tú sabes cuando tú ofendiste. Pero hay personas que dicen, perdona, no dicen perdona, dicen discúlpame si en algo que dije te ofendí. Perdóname si algo que hice te ofendió. Cuando tú ya estás diciendo eso, en realidad tienes que admitir que tú sabes que ya hiciste algo para ofender a una persona. Lo más prudente de hacer y lo más correcto de hacer es, ¿sabes qué? Reconozco que lo que hice te ofendió. Reconozco que lo que dije fue ofensivo y pude notar en tu rostro, pude notar en tu carita cuando tú fuiste ofendido, herido por mis palabras. Reconozco que hice mal y con toda humildad y con toda sinceridad, perdóname. Ahora, cuando tú pides perdón, ese perdón tiene que venir de un carácter sincero, no decir, ay, perdón por lo que dije, perdón por lo que, por la ofensa, ay, no, perdón, no. Pídelo con sinceridad. Ahora, la petición de perdón también tiene que venir acompañada de una promesa de decir, ¿sabes qué? Perdóname porque te ofendí y te prometo que haré todo lo que esté de mi parte para que esto no vuelva a suceder. Tú para mí eres importante y no me gustaría volverte a herir. Por lo tanto, te prometo hacer todo de mi parte para no volverte a ofender. Número 2, otra de los aspectos acerca del perdón es que tú tienes que aprender a recibir perdón. ¿Ves? No solamente pedir perdón, pero recibir perdón. ¿Cómo recibimos nosotros perdón? Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque si Dios nos perdona y no nos condena, si Dios nos perdona y no nos juzga, no seas tan duro contigo mismo. Dice la palabra del Señor, no traigas a la memoria las cosas pasadas, no te recuerdes de ellas. La palabra del Señor nos enseña que Él arroja nuestros pecados hasta lo más profundo de la mar. Y a mí me gusta agregarle siempre que Él pone, Dios ahí, se me figura que pone un letrerito ahí que dice, prohibido pescar. ¿Ves? Perdónate a ti mismo, acepta el perdón. Cuando una persona te extiende el perdón y te dice, está bien, yo te perdono por tu ofensa, tú tienes que aceptar y decir, ok, me da vergüenza lo que hice, me da vergüenza mi transgresión, pero si tú me perdonas, yo acepto tu perdón. Eso también para ti te ayudará a tener una vida más plena. Y la tercera parte acerca del perdón es lo que estamos hablando desde un principio, liberar el perdón. ¿Ves? Pide perdón, perdónate a ti mismo, recibe el perdón de Dios, recibe el perdón de otros, pero lo más difícil tal vez es liberar el perdón. Cuando tú perdonas, estás tomando la decisión correcta de liberar a aquella persona de su castigo, de su condenación. Te liberas a ti mismo del deseo de venganza, del deseo del desquite. Te liberas a ti mismo de estos síntomas tóxicos de enojo, de gritería, de amargura, de ese veneno, de ese arrebato, de esa explosión, de aquel coraje crónico. Cuando tú perdonas, tú vas a empezar a notar que tu vida empieza a ser más plena, empiezas a tener una vida más saludable. La clave aquí más importante de todo es que nosotros somos quienes le tenemos que pedir perdón, pero a Dios. Pedirle perdón a las personas que nos ofenden, liberar perdón a los que nos ofenden, perdonarnos a nosotros mismos y recibir el perdón de Dios. Pero ¿cómo vamos a recibir el perdón de Dios? Cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado a Dios. Todos fallamos en algún momento, en palabra, en acción, en hechos, todo le fallamos a Dios, pero Dios está ahí para perdonarnos. Si tú en esta hora sientes que este mensaje ha llegado a tu corazón y reconoces y dices, conforme a la luz de la Escritura, entiendo que es directiva, que debo de perdonar, recibir perdón y no solamente eso, sino que también recibir el perdón de Dios, ¿por qué no oras junto conmigo? Orémosle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos confiadamente ante el trono de tu gracia el día de hoy, como dice tu palabra, Señor, para alcanzar el oportuno socorro. Señor, necesitamos el socorro, necesitamos, Señor, la ayuda para ser perdonados. Primeramente, Señor, perdónanos a nosotros, perdóname a mí. Dile ahí en tus propias palabras, perdóname a mí, Señor,
por haberte ofendido, porque no cumplo tu palabra, porque ofendo, Señor, en palabra, en acción, lastimo tus sentimientos, hiero tus sentimientos con mis acciones pecaminosas, por mi rebelión, por mi iniquidad, por mi pecado. Perdóname, Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo quiero vivir para ti. Hoy te confieso como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Padre, también el día de hoy, yo tomo esa decisión consciente, madura y determinada de liberar perdón a aquellos que me han ofendido. Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti como mi testigo, yo te digo, Señor, que hoy libero perdón a aquella persona que me ha herido con sus palabras, con sus acciones, que me ha defraudado, que me ha ofendido, que me ha lastimado, que me ha apuñalado por la espalda. Señor, ahora mismo yo le libero de castigo, libero mi alma, Señor, del deseo de venganza y de desquite. Señor, hoy libero mi vida de estos sentimientos tóxicos, de enojo, de ira, de amargura, en el nombre de Jesús. Hoy recibimos tu perdón, Señor, y gracias por ese regalo inmerecido, por ese don inmerecido, Señor, que tú nos das de la salvación y de tu perdón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este mensaje en realidad haya tocado tu corazón, que lo lleves a práctica y hagas de tu vida una vida plena. Gracias por acompañarme el día de hoy. Que el Señor te bendiga en gran manera.